Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Pongan atención porque es muy interesante. Todos hemos oído esta parábola, pero hay detalles que es importantísimo que nosotros prestemos atención a lo que Dios nos quiere decir. Dice el versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El Señor Jesucristo utilizaba mucho las parábolas para enseñarle a la gente en general. La Escritura nos dice en el capítulo 13 que el Señor Jesucristo tuvo que subirse a una barca para poder hablarle a la multitud. Era tanta la gente que vino a buscarle que tuvo que meterse a una barca para poder hablar con todos. Y hay un detalle que me llama mucho la atención. Esta parábola la tenemos en Mateo 13, pero también la encontramos en Marcos 4 y en Lucas 8. Si leen esas tres porciones, se van a dar cuenta que algunos incluyen detalles que otro no mencionó. Por ejemplo, uno de los detalles que da aquí es que toda la multitud estaba de pie mientras el Señor Jesucristo estaba hablando. ¿Cuántos aguantaríamos estar aquí de pie mientras yo termino de predicar? Muy pocos, ¿verdad? Si muchas veces cuando estamos en las alabanzas veo gente que ya está descansando un pie, cambia al otro, y ya están como diciendo, a ver, ¿a qué horas nos sentamos? Imagínense, esa multitud estaban de pie durante todo el tiempo que el Señor estaba hablando. Eso que me dice, la sed, el deseo, las ganas que tenían de poder escuchar esa palabra del Maestro. Otro detalle que quiero que tomen en cuenta es que dice que la palabra, la semilla cayó en 4 territorios diferentes. Y esto a mí me enseña lo que vemos en otras porciones de la Escritura. Por ejemplo, Juan 3:16, ¿qué nos dice? ¿Amó Dios a quién? Al mundo. Aquí nos damos cuenta que de tal manera amó Dios el mundo que manda su palabra a todo el mundo. Aquí tenemos 4 tipos de territorios, pero nos está enseñando que cada uno de estos territorios recibió la semilla. Es decir, no hay persona que tenga excusa. Como he hablado anteriormente en otros mensajes, nos dice Romanos que no hay excusa para ninguno, porque lo que de Dios se conoce, su deidad y su eterno poder, nos es manifiesto por la misma creación. La creación da testimonio de Dios, de su poder, de su gracia, de su amor, de su perfección. Él dijo, vamos a poner las estaciones, y hasta el día de hoy tenemos las 4 estaciones, ¿verdad? Él dijo que sean las lumbreras para que alumbren en el día y otras alumbren en la noche. ¿Ha dejado de suceder eso? Aunque esté nublado, el sol sigue poniéndose. Es decir, esas cosas ya nos hablan de Dios. Esas cosas son ya testimonio de Dios mismo para que la gente conozca de Él. Y ahora vemos que esta palabra nos dice que la semilla cayó en cada uno de estos territorios. La semilla es la palabra de Dios. ¿Quién es el sembrador? Jesús, nuestro Señor Jesucristo, exactamente. Y aquí quiero que notemos una cosa. La semilla en sí es buena. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios y es útil. ¿Útil para qué? Para enseñarnos, para instruirnos, para redarguirnos. Es decir, esa semilla, la palabra, es buena. En todo territorio debería de florecer. Lo malo es que cada uno de estos territorios no son aptos. Vamos a ver 2 de estos territorios primero. El primero dice que la semilla cayó junto al camino. Para mí,
Esa palabra es ya de tomar nota. La semilla cayó junto al camino. Y aquí yo quiero mencionar una cosa. Estar junto al camino no es lo mismo que estar en el camino. Lo estamos entendiendo, ¿verdad? Porque muchos pueden entrar a nuestra congregación y creen que están en el camino, pero no. Están junto, están al borde de entrar, pero no están en el camino. Dice que esa semilla que cayó junto al camino no fructificó. Y no fructificó por una razón. No depende de la semilla, sino depende del territorio donde está cayendo la semilla, que fructifique o no fructifique. Y esa tierra que estamos viendo allí es el corazón de muchos de nosotros. Estemos, como dice nuestro Señor Jesucristo en Lucas, el que tenga oídos para oír, oiga. Yo aquí veo que todos están con sus dos oídos, ¿verdad? No hay ninguno que le haya pasado lo de Amalco, ¿verdad? Que Pedro le cortó la oreja. Aquí todos tenemos las dos orejas. Así que oigamos, pongamos atención. ¿Cuál territorio te refleja a ti? ¿Lo estudiamos? Ojalá todos seamos como el último, ¿verdad? Pero esto es como una analítica que el Señor nos va a hacer. Unos rayos X que el Señor está haciéndonos ahora mismo para que tú y yo sepamos cuál es tu territorio, cómo es tu corazón. La semilla cayó junto al camino. Ustedes ya han visto cómo es un camino, incluso si ustedes van a un lugar donde hay césped, pero ya saben que siempre hay gente que acostumbra a caminar donde no debe, ¿verdad? Por tanto pasar por allí, ¿qué pasa con el césped? Se seca, ¿verdad? Inmediatamente. Y se va formando automáticamente un caminito, ¿no es cierto? Tanto pasa la gente que ya ahí ya no puede seguir creciendo el césped. Lo hemos notado todos, ¿no es verdad? Pues cuando la semilla cae ahí, junto al camino, esa tierra está tan endurecida que es imposible que la semilla caiga más profundo. Pero en uno de los evangelios dice que al caer junto al camino, dice que fue hollada, fue pisada por los hombres. Y nos habla de aquellas personas que rechazan el evangelio, que lo escuchan, pero no quieren creer. Lo escuchan, pero no lo valoran. Lo escuchan, pero lo rechazan, lo infravaloran. Y al machacarlo, al pisarlo, dice que vienen las aves y se lo llevan, se lo comen. Pero hay una cosa muy interesante aquí. Dice la palabra de Dios que esta semilla, cuando cayó, no la entendió aquella persona cuando la escuchó. Y cuando no la entendió, dice que inmediatamente viene el enemigo y se la roba, se la lleva. Esas aves es un símbolo de esos espíritus inmundos, de esas huestes de maldad que el enemigo utiliza para robar la semilla. Léanlo en cualquiera de los 3 evangelios que les di. En los 3 dice lo mismo, que las aves vinieron y se comieron la semilla. Y lo dice claramente, dice, no entendieron e inmediatamente viene el enemigo y se la lleva para que no puedan ser salvos. ¿Estamos entendiendo? Analicemos, amados. El anhelo de mi corazón es que salgamos este día de aquí convencidos, no de que somos solamente unos tradicionalistas, no de que solamente venimos aquí por costumbre, no porque me trajeron, sino porque soy un verdadero hijo de Dios, que soy un verdadero discípulo. ¿Amén? Tomen nota, amados, estar junto al camino no es lo mismo que estar en el camino. Y ahí es donde nosotros debemos de tener cuidado. Dice, todos oyen, fíjense, en los 3 evangelios dice, los que están junto al camino son los que oyeron. Es decir, no hay justificación porque de alguna manera u otra todos escuchamos alguna vez sobre Jesucristo. Todos tenemos algún testimonio de la palabra de Dios. Y dice, todos oyeron. Ahí nos damos cuenta de la justicia de Dios. La oyeron, pero no la entendieron. Y ahí es donde me entra la preocupación, amados. Por eso es que yo insisto, traigan papel, traigan un bolígrafo. Ahora mismo es para que ustedes estuvieran sacando nota. Lo que el Señor les está hablando a través del Espíritu Santo, porque estoy segura que Dios les está hablando, es para que lo escriban. Puede pasarte, tú no eres exento de que te suceda eso, que no entiendas y te salgas como entraste, sin comprender.
¿Cuántas veces les he dicho, cuando leas la Biblia y no entiendas algo, búscalo en el diccionario? Incluso ahora ya no necesitamos ni tener concordancias. Tú puedes entrar fácilmente a internet y preguntar, ¿qué quiere decir esto? Hay que tener cuidado, eso sí, porque saben que hay muchas escuelas y algunas son muy heréticas. Pero hay que investigar cuántos hacemos ese esfuerzo, cuántos pagamos el precio. No es lo mismo leer que estudiar. La mayoría leemos las escrituras y lo hacemos para cumplir con Dios, para sentirnos bien con nuestra conciencia, pero debemos de leer las escrituras para alimentar nuestro espíritu, para fortalecernos, para no caer en tentación, para conocer a Dios y para conocerle a Él más. Amén. No podemos leer las escrituras como si fuese un libro más, una revista más. Si tú no entiendes algo, pregúntaselo a Dios, que por eso dice Juan 14:26, cuando el Espíritu venga, Él les va a enseñar y les va a recordar todo lo que yo les he dicho, todo lo que les he enseñado. Cuando tú no comprendas algo, dile, Señor, háblame a través de tu Espíritu Santo, abre mi entendimiento, pero nunca cierres la Biblia y digas, no entendí, y sigas adelante. No, pídele a Dios que te ayude, pídele a Dios que te enseñe, porque viene el enemigo y se puede llevar la semilla y puedes quedarte sin dar fruto. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:23-24, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro y se va y luego olvida cómo era. Amados, debemos tener cuidado. Muchos de nosotros podemos caer en esa condición, que leemos las escrituras y Dios te está hablando y te está diciendo, ojo, esto es para ti, quiero que tú cambies esto, pon atención, escucha, mira lo que te estoy diciendo. Y lo lees, ¿y cuántos no nos hemos sentido compungidos cuando leemos? Y sentimos y decimos, Dios me habló. Pero cierras la Biblia y es como el que se vio en el espejo y dices, ay, aquí tengo el pelo mal acomodado. Y te vas y te olvidas. Así nos olvidamos de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que estar leyendo, pero para estarla digiriendo. Hay que ser como las vaquitas. Cuando comen, va a un estómago, lo vuelven a regurgitar y vuelve a bajar para irle sacando los nutrientes. Hagámonos como las vaquitas en ese sentido espiritual. Tenemos que masticar hasta sacarle la savia, a sacarle todo lo que Dios nos quiere dar, que nos fortalezca para que sintamos cómo va fluyendo esa savia por nuestra sangre. Amén. Tenemos que ser así. Por eso dice la palabra de Dios que meditemos en las escrituras. Meditar es eso, estar trayendo a la mente nuevamente lo que tú leíste y comprender y sacar toda la sustancia para que te fortalezca. Amén. El que está junto al camino tiene una idea, tiene un conocimiento de la palabra de Dios. Yo he visto, yo creo que ustedes hemos conocido gente que tienen mucho conocimiento de Dios, o tú le dices algo de la Biblia y te puede seguir la historia, pero tener conocimiento de este libro no es lo mismo que conocer a Dios. Hay una gran diferencia. Incluso Job, ¿cuántas veces dice en la Escritura? Job era justo, más que todos los hombres, y Dios lo tenía en consideración. ¿Y cómo terminó Job hablando después de que pasó la gran tribulación? Cuando ya se enfrentó con el Señor, ¿cómo terminó diciendo? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué quiere decir eso? Ahora te conozco, Señor. Tenía mucho conocimiento aquí, pero aquí estaba vacío mi corazón. No te conocía personalmente. Por eso, estas personas que están junto al camino son así, tienen idea, tienen conocimiento bíblico, pero no conocen al escritor de este libro sagrado. Y no quiero que tú caigas en esa condición. ¿Conoces tú realmente al Señor? Mira las características de esa tierra. Esa tierra representa el corazón duro de muchas de las personas que prefieren vivir en el pecado a dejarlo. Estas personas son simpatizantes. Aquí han llegado mucha gente que son simpatizantes y muchas veces se camuflan, y creemos que son hermanos y tienen el vocabulario y nos dicen hermanito, Dios te bendiga, y dicen aleluya y dicen gloria a Dios y son de los que dicen amén.
pero están junto al camino, no están en el camino. Y eso es lo que tú debes de tomar en cuenta, amado. Cuando tú entres a cualquier congregación, no creas que todos son lo que dicen ser, ¿eh? Hay muchos que se camuflan. Aquí debes aprender eso. ¿Estarás tú en esa fila? Espero que no, ¿eh? Que no estés en ese grupo. Dice, han intentado seguir una liturgia bíblica, incluso hasta se bautizan, pero están cerca, están junto al camino, no están en el camino. Mucha gente piensa que por venir cada domingo y sentarse aquí, ya se cree cristiano. Hay gente que piensa que porque cambian su forma de vestir, su apariencia física, ya se creen cristianos y creen que nacieron de nuevo. Pero no es, como dirían coloquialmente allá en el mundo, ¿verdad? No es el hábito el que hace al monje. Ni aunque me ponga yo una falda hasta aquí, ¿eso qué quiere decir? ¿Que soy cristiana? ¿Mi corazón cómo está? Muchas veces nos fijamos en las apariencias físicas, en lo externo, pero no es eso lo que determina si tú eres hijo de Dios o no. Muchos conocen el vocabulario, pero no son salvos. Con eso podemos concluir, los que están junto al camino no son salvos. Pueden conocer Biblia, pueden conocer el vocabulario, pueden conocer cómo funciona la iglesia, pueden aparentar piedad, pero con sus hechos, como decía Jesucristo, lo contradicen. Esos son los que están junto al camino. El enemigo les ha quitado la palabra para que se les olvide. Ese es un problema que casi todos tenemos aquí, ¿es verdad o no? ¿Cuántas veces estamos batallando con versículos bíblicos? Y no somos capaces de citarlos. Amados, el Señor Jesucristo nos dejó el ejemplo, ¿eh? En el desierto, cuando fue tentado, venció con la palabra. Y Él quiere que tú y yo tengamos esa convicción, ese entendimiento de que tú debes de citar la palabra. Esa es tu defensa. Y si tú no la estás recordando, pregúntate qué está pasando. ¿Será que está mandando el enemigo a sus emisarios? Ahora, no le eches la culpa al diablo, ¿eh? Yo creo que está sentado ahí y dice, mira, ni trabajo, ni hago nada y todas las palmas me las llevo yo. Eres tú el que no quieres pagar el precio. Eres tú el que dice, ay, después viene el enemigo, te roba la palabra. El territorio pedregoso. Había tierra, sí, pero no la suficiente para que una semilla germine. Había más piedras. Esa semilla dice que fructifica rápido, pero la raíz que echa es muy cortita, muy débil. ¿Cuántos no hemos visto en el camino unas florecitas que hasta se ve el tallo que es todo endeble, frágil? Salió rápido, pero inmediatamente cuando sale el sol, la quema y se muere. Y dice aquí la palabra de Dios que estos son para mí los simpatizantes. Les gusta venir a la iglesia. Y dicen, ay, es que cantan muy bonito, pero cantar, y aunque te sepas todas las canciones, eso no te hace ser salvo. ¿Amén? Ay, es que la palabra me gusta, qué bonita se oye. Y sí, son como decimos coloquialmente, llamarada de petate. ¿Conocen ese dicho? Que cogen paja, le ponen un fósforo y enciende, pero rápido. Pero así como enciende, se apaga. Así son estos. Ay, qué bonito, me encantó. Dicen, ay, cómo me gustó la palabra. De nada sirve que te haya gustado si no te ha cambiado. Aquí, esta semilla cayó en una tierra donde no podía echar raíces. Y ese es el problema en esta tierra. No puede echar raíces. Dice, su fe es dominada por los sentimientos. Yo le digo que son tibios. ¿Y el Señor Jesucristo qué dice? Porque eres tibio, no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y dicen que eso lo usó el Señor Jesucristo porque había una forma de transportar el agua. Y cuando llegaba a un determinado sitio, si no llegaba fría, era desagradable tomarla. Cuando llegaba tibia, era hasta nauseabundo tomar el agua. Y el Señor por eso nos enseña, tienes que ser o frío o caliente, pero no término medio. No, ay, me gusta. No se trata de que te guste, sino de que apliques la palabra de Dios, de que eches raíces, que la palabra de Dios eche raíces en tu vida, que tú permitas que la palabra de Dios germine con profundidad, porque hay un problema, y eso lo hemos visto aquí, yo creo que todos. Viene una prueba y ¿qué pasa? ¿Dónde está el hermano que cantaba tan fuerte? Y el que levantaba las manos, y el que decía amén a todo, ¿dónde está? Ah, es que perdió el trabajo, ya se fue. Ah, es que lo dejó la novia. Aquí hemos visto a muchos, ¿eh? Termina la relación y se desaparecieron.
¿Es verdad o no? Venían por la novia o venían por el novio, pero no venían por Cristo. Esos son los que no echan raíz. Viene una prueba y se van. ¿Cómo eres tú? En Juan 8, 31 y 32, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Estamos firmes a pesar de las pruebas? ¿Qué nos dice Santiago? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Allí es donde se ve que tú tienes raíces, que la palabra de Dios está enraizada en tu corazón. Cuando no, sopla un viento y te vas, ya no vienes. Segunda de Corintios 12:10 dice, por lo cual, esto me encanta como lo dice Pablo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones. ¿Cómo es posible que nuestros hermanos en Nigeria están siendo masacrados y no niegan su fe? ¿Cómo es posible? Ayer yo estaba releyendo y de verdad me salieron las lágrimas recordando la historia de cómo se escribió ese gran canto. He decidido seguir a Cristo. En la India, cuando ese hombre se convirtió al Señor Jesucristo y el jefe de la tribu, por ver que se había convertido a Cristo, dijo, o niegas a Cristo o matamos a tu familia. Y dice que trajeron a su familia y a sus hijos y delante de él mataron a sus hijos. Y dijo, ahí fue donde dijo este hombre, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Cuando le dijeron, si no niegas a Cristo, vamos a matar a tu mujer. Y él dijo, atrás el mundo y la cruz delante, no vuelvo atrás. Es difícil, pero cuando estás con Cristo, como dijo Pablo, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este mismo siervo dijo, y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Ojalá nos acordemos de eso cuando vienen las pruebas y seamos de los que permanecen, de los que tienen raíces profundas. Muchos piensan que Dios nos manda pruebas porque nos castiga. No, nos manda pruebas para que conozcamos en qué estado estamos. Si realmente estamos firmes, si realmente estamos enamorados del Señor o no. Las pruebas deben de reflejar el estado espiritual en el que tú te encuentras. Las pruebas te deben de hacer aferrarte más a Dios, no alejarte de Dios. Pero eso pasa cuando tú tienes raíces. Este es el problema de este territorio. La gente superficial, la gente que viene y hace por hacer. Hay muchos, y nos confundimos. Muchos somos engañados, que vienen y hacen y dicen y creemos que son cristianos, pero no, hacen por hacer. Es una religiosidad la que están adoptando. Se cambian, por decir así, de equipo. Antes estaba en una religión, ahora soy de otra. Pero no se trata de eso. Se trata de que echemos raíces, de que nos comprometamos, de que realmente seamos discípulos del Señor, guardando su palabra. Amén. ¿Recuerdan Juan 6:66? Desde entonces, muchos le dejaron y volvieron atrás. Que no seamos de esos. Juan 6:66, recuérdenlo. La gente que en la palabra de Dios no hace raíces en su corazón, son las que cumplen Juan 6:66. Que nosotros no seamos de esos. Amén. El tercer territorio tenía muchos espinos. Aquí hay una gran diferencia entre estos dos territorios que acabamos de ver y este que vamos a ver ahora. Los otros dos, ¿ustedes creen que son territorios en los que el Señor Jesucristo está morando? No, porque se les olvidó. Ambos, y curiosamente, los dos primeros, ninguno de los dos entendió. Qué curioso, ¿no? Que no entienden. ¿Por qué? Tienen el entendimiento entenebrecido. Hay un versículo en Jeremías que dice claramente cómo la gente no quería poner atención a la palabra de Dios, y estábamos hablando de los profetas que le hablaban al pueblo de Israel y dijeron, no, ellos seguían en sus caminos. Pues así es el terreno pedregoso, el de junto al camino, están duros, su pecado les impide abrirse, rendirse al Señor. Pero ahora vemos un territorio que es bueno, el que está entre espinos. Es tan buen territorio que hasta las espinas crecen bien ahí.
Pero lo malo es que cuando la semilla crece entre los espinos, dice que la ahogan. ¡Qué palabra más tremenda! La ahogan. Y cuando ahogaron la semilla, dice que no da fruto. Es decir, está allí, pero la ahogaron, la apachurraron, no la dejaron crecer, no tiene libertad y no da fruto. Amados, ¿cuántos habremos así? Los que no damos fruto, que nos están ahogando todas esas espinas. Para mí, cuando yo veo esa parábola que dice que habían espinas y que cuando crecieron las ahogaron, para mí representan todas esas preocupaciones que andamos cargando porque no hemos confiado en Cristo. ¿Y qué nos dice la Escritura? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Pero nos encanta tronarnos los dedos, ¿verdad? No, señores, que no veas, que si te he pedido a ti, tú te tardas luego. Mejor yo voy a ver cómo le hago y ya me ando comiendo el coco, ¿verdad? Se me está cayendo el pelo porque ya no sé qué hacer. Si la palabra de Dios nos dice, por nada estéis afanosos, te está ahogando, te están ahogando las espinas y la palabra no está creciendo, no estás dando fruto. Por eso luego no sirven en la iglesia, porque no son capaces, están ahogados en sus problemas. Y el enemigo ya cumplió su cometido, ¿eh? Le encanta entretenernos. Esa es una de las estrategias, distraerte. Te mantiene ahí con una cosita y tú estás ahí. ¿Han visto a los gatitos con una madeja de estambre? Algo tan absurdo. Pero tú se la pones y el gato puede estar ahí el día entero. A veces estamos tú y yo así. El día entero con una madeja y no la encontramos ni por dónde empieza. Pero ahí estamos y no la encontramos y no nos levantamos. Seguimos ahí buscando. Por nada estéis afanosos. Esas son las cosas que impiden que tú des fruto. Son 3 cosas. El afanarnos, el amor al dinero, a las riquezas y también el amor a los placeres carnales. Fíjense, 3 cosas con las que todo hijo de Dios tiene que enfrentarse, porque si no, estás ahogando la semilla, la palabra de Dios. Muchas veces hemos escuchado aquí tremendos estudios, pero ¿qué pasa? Empieza a caer la semilla y sí, empieza a crecer, pero no a fructificar. Crece, pero no tiene fruto. ¿Por qué? Porque los afanes de la vida, el amor a las riquezas y los placeres de la carne te están tirando más. Y por eso tú estás así, con un corazón partido. Dice Mateo 6:24, nadie puede servir a 2 señores, pues menospreciará a uno y amará a otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y esto no es solo con las riquezas. No podemos servir a Dios y al mundo. Tiene que haber una evidencia. Incluso cuando ustedes terminan leyendo la parábola, que cae la semilla en buena tierra, dice que hubo gavillas. Una dieron 30, otra 60 y otra al 100. Yo me imagino la gavilla del 100% toda doblada, totalmente. Llena. Esos son los que están en la llenura del Espíritu y están sirviendo. Y no todos somos iguales, gracias a Dios. Y no todos dan al 100% inmediatamente, porque es un proceso. Todos debemos estar en este proceso, pero debemos estar dando fruto. Es decir, si tú te consideras que eres buena tierra, debes de estar dando fruto. 30, 60 o 100. ¿Estás dando fruto? Espero que sí, no me digan sí ni no. Analícense ustedes. ¿Seré yo de esa tierrita dura que ya he pasado tantos problemas, he pasado tantas necesidades, he tenido tantos traumas? ¿O soy de la que cayó entre las piedras, muy poquita tierra y no puede echar raíces? Pero curiosamente, cuando una semilla cae en buena tierra, hay que cuidarla. Una semilla, no la siembras y la dejas ahí, ¿o sí? Yo no sé mucho, pero he aprendido con mis plantas. No le quito las hojas secas y se empiezan a crear hongos y se empiezan a pudrir. No le echas agua, se seca. No le echas herbicidas, se llenan de plaga. Hay que estarla cuidando.
Y nosotros somos bienaventurados. Aquí miren, los lunes tenemos oración, los miércoles tenemos oración, los jueves tenemos el devocional, los viernes tenemos oración, ayuno y estudio bíblico, los sábados tenemos el discipulado. Y los martes yo lo dejé abierto y no lo he cancelado todavía, para darles la oportunidad que aquello que Dios les habló el domingo, ustedes puedan compartir una palabra, un versículo. Nadie lo ha hecho. ¿De qué predicó mi hijo el domingo pasado? De la barca de Noé. ¿Y por qué no han escrito nada? ¿Por qué no han compartido lo que Dios les habló? Yo lo estoy haciendo no porque tenga ganas de quitarles tiempo, lo estoy haciendo para que sigan recordando y no pase lo que estamos viendo aquí, que se nos olvida, que no entendemos, que nos vemos en el espejo y nos acordamos cómo somos. Es para que ustedes crezcan, por eso lo estoy haciendo. Deberíamos de aprovechar, amados, todo lo que estamos haciendo, créanme, se los digo de corazón, yo no lo hago para hacer pesadez de la carne, no, lo hago porque me preocupa, es mi deber velar que ustedes estén cuidando la semilla que está cayendo en su corazón, que la cuiden para que pueda dar fruto. Miren, cada uno de esos cuadros que están ahí, uno está rascando la tierra. Cuando yo no le remuevo la tierra a mis plantas, se pone como una piedra. Requiere tiempo. Es lo mismo que tú tienes que estar haciendo con cada semilla que está siendo plantada en tu corazón. Tienes que remover la tierra, tienes que echarle el abono. Todo eso es el simbolismo del Espíritu Santo también trabajando en nosotros. Porque no es activismo, ¿eh? Debemos de dejar que el Espíritu Santo meta mano en nuestra vida. ¿Ustedes se acuerdan de la parábola de la higuera? Quería tomar higos y no encontró, y le dice, córtala, ¿verdad? Y le dice el trabajador, no, déjamela un año más y voy a cavar en ella, y si no da fruto, córtala. ¿Para qué va a cavar? Para remover la tierra, para darle vida. ¿Será necesario que tenemos que cavar en nuestras vidas nosotros? Claro, miren, amados, se pone dura la tierra, así nuestros corazones corren ese peligro de olvidar, de endurecerse, de ser indiferentes, de dejarte agobiar, ahogar la palabra por los problemas, por las necesidades, por las ambiciones. Debemos estar enfocándonos siempre en las cosas del Señor. Por eso el Señor nos dice, miren, no améis al mundo. No se los puse nada más por llenar ahí el cuadro. No améis al mundo ni las cosas de este mundo, amado. Tú tienes una tarea y ese es tu trabajo, no mío. Mi deber es enseñarte, compartirte y orar por ti. Tu trabajo es decir, hasta aquí, mundo, no más. ¿Qué haces tú con una planta que se está pudriendo? ¿La dejas? ¿La cortas, la podas? ¿Qué haces tú cuando ves que tiene plaga tu planta? ¿La dejas? Te quedas sin planta. Es lo que tenemos que hacer. Mete tijera, corta, quítala, quita lo que está echando a perder. Dile al Señor, Señor, deja que tu Espíritu Santo cabe, que meta la pala, que meta el rastrillo. Eso no debe ser simbólicamente algo agradable. Ustedes han visto esos garfios como tenedores, ¿verdad? Que son para remover la tierra. ¿Ustedes qué creen? ¿Que le hacen cosquillas a la tierra? Eso es lo que tú tienes que dejar que el Espíritu Santo haga en tu vida hoy. ¿Amén? Dile, Señor, pódame. Por favor, hay parásitos en mi vida, parásitos espirituales que he dejado crecer por la humedad, por lo que sea. Ayúdame, necesito de tu ungüento, necesito de tu sanidad. ¿Amén? Yo no sé qué es lo que tú necesites, pero el Señor quiere que escuches su palabra y que te pongas a trabajar. Dile, Señor, no quiero ser de esa tierra que cae la semilla junto al camino. No quiero ser esa tierra llena de piedras. No quiero ser esa tierra que tiene un montón de espinos. No, quiero ser una tierra fértil, buena, cava en mí. Cuando uno va a sembrar, yo creo que todos lo sabemos, que no ves cualquier terreno y le echas la semilla. Primero hay que trabajar la tierra, ¿no es verdad? Hay que rascar, hay que mover la tierra. Es lo que tenemos que hacer tú y yo hoy y decirle al Señor, heme aquí, Señor. Me rindo a ti. Aquí estoy. Cava profundo y quita todo lo que no te guste para que tu palabra pueda dar fruto en mi vida. Amén.